Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al 1 de abril de 2022. Bueno, abril ha sido históricamente el mes más alcista de los mercados, sobre todo del Standard Poor's, que es el índice del cual tenemos mejor calidad de información desde hace casi un siglo, porque es un índice que se creó en 1926. Y bueno, obviamente sabemos, ya lo hemos dicho muchas veces acá, que rendimientos pasados no implican rendimientos futuros, pero por lo menos lo que ha ocurrido en el pasado nos sirve como referencia, nos sirve como para tratar de ver si hay algún tipo de patrón de temporalidad en el índice. Ya sabemos que las acciones descuentan en sus precios toda la información que es de público conocimiento, pero bueno, es información que está y nunca está de más si es de fácil acceso poder verla. De hecho, si miramos, existen estas tablas que se publican todos los años con los rendimientos mensuales que ha tenido el Standard Poor's desde 1950, o sea, desde que termina la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, cambian muchas cosas en el mundo, entonces nos muestran así mes por mes, año por año, todos los rendimientos que ha tenido el Standard Poor's y también lo hacen para el Dow Jones, para el Nasdaq también. Y bueno, lo que vemos es que esto se publicó, por lo que se ve acá, a mediados de 2021. Y bueno, abril siendo este el cuarto mes del año, vemos que cuando calculamos el promedio mensual de cada uno de los meses, abril es el mejor, ha sido históricamente el mejor mes del año, porque noviembre también tiene un rendimiento promedio histórico de 1,7, pero como vemos abril ha tenido 52 años positivo y 20 negativo, y noviembre ha tenido un poquito, tuvo dos menos positivos y dos más negativos. Pero bueno, esto es más que nada a título informativo, como para que tengamos en cuenta lo que ha sido históricamente abril en los mercados financieros. Por supuesto, esto no implica que va a suceder lo mismo ahora, es simplemente información, alguna curiosidad, como para que tengamos en cuenta que estamos entrando en el mes que ha sido históricamente muy bueno, suele ser bueno para los mercados. Y bueno, hemos tenido una semana que la verdad no tengo mucho para comentar, o sea, no hay demasiado para comentar que no haya dicho la semana pasada. La verdad que esta corrección de mercado parece, nuevamente, como repito lo que decía la semana pasada, parece que ya ha finalizado. Hemos tenido una semana, la verdad, bastante lateral. Arrancamos con 2 días de fuerte suba, seguido por 2 días de fuerte baja que se comieron toda la suba anterior, y hoy hemos tenido un día donde, bueno, un analista técnico podría decir que el Standard Poor's está haciendo un throwback, o sea que ha roto la media móvil de 200 ruedas al alza y ahora la está probando como piso, o sea, acá actuaba como techo y acá está actuando como piso, así que tal vez para los analistas técnicos esta puede ser una buena señal. Yo lo que veo es que esta corrección de mercado ha cumplido perfectamente con las reglas que han seguido las correcciones de mercado a lo largo de toda la historia de, por lo menos, del Standard Poor's, y que por ahora se sigue comportando de la misma manera. O sea, lo que ha ocurrido en esta semana no me contradice en nada a lo que decía la semana pasada, así que tengo necesariamente que seguir sosteniendo que todo parece indicar que la corrección de mercado que se inició acá el 4 de enero, parece que acá el 14 de marzo ha tocado su piso, por lo que veo ahora definitivo, y ha comenzado, ya ha transcurrido la mitad de la recuperación de lo que fue la baja, así que no sería raro que veamos, tal vez no este mes, pero sí ya el próximo, tal vez un nuevo récord histórico. Veremos, porque históricamente las bajas han sido más o menos en 2 meses y medio, más o menos, que es más o menos lo que vimos acá, y las subas tardan un poquito más, pero tampoco tardan mucho más. O sea, si miramos los últimos 25 años de historia, o sea, nos vamos ya a la década de los 90 y antes también, y tomamos las correcciones que experimentó el Standard Poor's durante los últimos 25 años de historia, quitando por supuesto el mercado bajista de las .com del año 2000 y la crisis financiera del 2008, que esos fueron mercados bajistas. Sacamos esos dos
episodios y dejamos solamente las correcciones que ha sufrido el Standard & Poor's a lo largo de los últimos 25 años, lo que vemos es que hubieron 10 correcciones. O sea, yo tengo que ver correcciones como las que experimentamos ahora en este primer trimestre del año. Hubieron históricamente 10 correcciones. O sea, estamos hablando de 25 años de historia, 10 correcciones. Antes las correcciones eran un poco más seguidas, ya yendo a la década del 70, de los 80, e incluso antes eran más seguidas las correcciones, e incluso eran más seguidos los mercados bajistas. Ahora, afortunadamente, para los que somos inversores, estamos viendo años como el 2021, por ejemplo, donde no tuvimos ninguna corrección de mercado que fuera como la que estamos viendo ahora. Así que bastante bien, por lo menos para las emociones de los que invertimos en el mercado. Y bueno, cuando empezamos a analizar esas 10 correcciones que ocurrieron en el Standard & Poor's durante los últimos 25 años de historia, vemos algo, o sea, no solo vemos un comportamiento que refleja perfectamente el que hemos visto ahora, o sea que esta corrección de mercado no se diferencia en nada a las que hemos visto históricamente. Si empezamos a retroceder en el índice, nos vamos a la de 2018 y nos vamos a las anteriores, vemos que no se ha diferenciado en nada, porque además si empezamos a investigar cuáles eran las causas que en aquel momento en que ocurrían esas correcciones los inversores le atribuían a la baja del mercado, bueno, vamos a encontrar causas bastante similares a las que estamos viendo ahora. O sea, si nos vamos ya para la década de los 90, tenemos por ejemplo correcciones de mercado que según la narrativa del mercado eran causadas por la crisis de los tigres asiáticos, o sea, lo que eran Singapur, Malasia, Corea del Sur. Después también estuvo el default de deuda de Rusia en 1998. También hubo una corrección que se atribuyó a la invasión de Estados Unidos a Irak. O sea, podríamos ver alguna similitud con lo que está pasando ahora. También todo lo que fue la primera parte de la década anterior con toda la crisis de deuda europea. O sea, vemos causas de todo tipo, o sea, vemos narrativas de todo tipo, porque siempre se le busca algún tipo de causa a la corrección de mercado, cuando en realidad la principal causa de las correcciones de mercado es el sentimiento inversor. Es el sentimiento inversor que se torna negativo, a veces sin razón alguna. Después, por supuesto, cuando ya la corrección está produciéndose, se le atribuye algún tipo de corrección, porque los seres humanos necesitamos eso, necesitamos algún tipo de narrativa, o sea, se le atribuye alguna explicación. Y lo que me importa recalcar acá es que si tomamos estas 10 correcciones, las últimas 10 correcciones del Standard & Poor's, vemos que el retroceso promedio, o sea, si tomo la baja desde el máximo al mínimo, si tomo la baja y hago un promedio histórico, me dice que fue 14,4. O sea, si ahora yo miro la de 2022, veo que la mayor baja fue esta, 13,5, está bastante cerca del promedio histórico. Y vemos que si calculamos promedio temporal de las últimas 10 correcciones del Standard & Poor's, más o menos duraron 2,6 meses, un poco más de 2 meses y medio, que está nuevamente dentro de lo que nos marcan las reglas de las correcciones de mercado. Ahora bien, cuando miramos la recuperación, las recuperaciones tardan un poco más, porque vieron que siempre se dice el toro sube por la escalera, pero el oso se tira por la ventana. O sea que los mercados tienden a subir con mucha menor volatilidad con la que tienden a caer. En el caso de las correcciones, si tomamos el promedio de las últimas 10 correcciones que ha tenido el Standard & Poor's, la recuperación promedio duró más o menos 3,6 meses. O sea, más o menos han durado un mes más de lo que ha durado la baja. O sea que acá tenemos que ver, si tomamos acá más o menos la duración, vemos que si tomo este como el piso definitivo de la corrección, me está diciendo que fueron 69 días entre el 4 de enero y el 14 de marzo. O sea que más o menos me dice que esta corrección de mercado de máximo a mínimo duró 69 días. Así que, bueno, ya tengo ahí ya un parámetro como decir, bueno, mínimamente, según lo que me marca la historia, mínimamente esta recuperación debería tardar 69 días
y más también en volver al récord histórico. Así que bueno, paciencia, o sea, paciencia, ¿por qué? Porque lo que también nos marca la historia de las correcciones del Standard & Poor's es que las acciones, por supuesto, cuando volvieron al récord histórico, no frenaron ahí, sino que siguieron subiendo. Y lo que marcan los números históricos es que 12 meses después del mínimo, que en este caso sería este mínimo alcanzado por la corrección de mercado, 12 meses después, aunque también podríamos tomar en este caso el piso definitivo, que fue una semana y media después, las acciones en términos históricos del Standard & Poor's en promedio subieron 29,3%. Acá hay un pequeño engaño porque estamos tomando el mínimo y ya sabemos que es un engaño porque estamos tomando justo el punto extremo, estamos tomando justo el mínimo. Pero por lo menos nos dicen que históricamente cuando han habido correcciones en el Standard & Poor's, esas correcciones han terminado, el Standard & Poor's siguió subiendo y 12 meses después, en promedio, el índice estaba casi un 30% por encima de lo que fue el mínimo de la corrección. Y 24 meses después de esa corrección, del mínimo de esa corrección, el Standard & Poor's estaba 49% más arriba del mínimo de esa corrección. O sea que, por lo menos en términos históricos, los datos nos están diciendo de que si esto efectivamente es una corrección de mercado, como toda la información que tenemos nos lo dice, bueno, debemos esperar cosas buenas para el Standard & Poor's para los próximos meses. Obviamente estamos en segundo año de Biden, estamos en el año de las elecciones legislativas. Este año tiende a ser, como ya lo hemos visto también, el más flojo para los índices, el más volátil para los índices, pero no por eso significa que es un año negativo. E incluso si durante las próximas semanas vemos que el índice vuelve a caer y vuelve a amagar con querer hacer otro mínimo, bueno, en teoría no debería pasar, porque si esto es una corrección de mercado ya estaríamos cumpliendo, el 4 de abril estaríamos cumpliendo los 3 meses de duración desde este último récord histórico del Standard & Poor's. Así que como las correcciones duran entre 1 y 3 meses, ya si llegáramos a ver en abril un mínimo del Standard & Poor's que sea menor a este mínimo que está marcado acá, ya ahí sí tendríamos serias razones para preocuparnos, porque podríamos ya estar hablando de un posible mercado bajista. O sea, no lo veo en absoluto, pero entre las posibilidades, por supuesto que está. Obviamente lo que más me interesa remarcar con respecto a si llega a haber nuevas bajas del Standard & Poor's, porque supongamos que podría llegar a venirse otra baja en abril, o bajas que vayan hasta los 4.400, hasta los 4.350, que obviamente no están marcando mínimos, por lo tanto no estarían invalidando las reglas de las correcciones de mercado, pero obviamente que podría hacer que mucha gente nuevamente se asuste, porque obviamente si el Standard & Poor's vuelve a bajar a los 4.400, por ejemplo, es caldo de cultivo para que los bajistas, las personas negativas que estuvieron durante toda esta corrección de mercado hablando de todo, ¿no? De recesiones, de mercados bajistas, etcétera, etcétera, van a volver a la carga. Imagínense que si el Standard & Poor's vuelve a caer durante las próximas semanas, incluso aunque no vuelva a hacer un mínimo que esté por debajo de estos que ya ha marcado, bueno, van a seguir obviamente las narrativas negativas, porque digamos el analista bajista causa mucho más interés de ser escuchado que analistas como yo, por ejemplo, que somos más alcistas, porque yo ante esta corrección de mercado tal vez quedaba como un ingenuo, un optimista, un iluso que no estaba viendo lo que estaba pasando en el mundo, pero las personas que son más negativas, las que hablaban de mercados bajistas, quedaban como personas prudentes, personas que hasta se preocupaban para que vos no sigas perdiendo dinero y ese tipo de cosas. Entonces los seres humanos tendemos en situaciones de mucha incertidumbre a creerle mucho más a los que nos dicen que todo va a empeorar que a los que nos dicen que todo va a mejorar. Entonces yo tengo que estar un poco peleando con respecto a eso, porque obviamente que otra de las narrativas que suele aparecer durante las correcciones de mercado es esta vez es diferente. O sea, ya con casi 100 años de historia, el Standard & Poor's ha transitado
una enorme variedad de contextos posibles, entonces es muy difícil que yo diga, bueno, el Standard & Poor's en épocas de guerra, bueno, el Standard & Poor's transitó la Segunda Guerra Mundial y todas las guerras que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. Contextos de inflación, el Standard & Poor's transitó contextos de inflación, contextos de crisis políticas, de incertidumbre política, bueno, también los transitó, entonces siempre tengo hechos históricos del Standard & Poor's para ver lo que pasó ahí. Entonces, mucha gente puede decirme, o sea, yo, como ya lo hemos aclarado en otros informes, decimos, bueno, la inflación es temporal, desafortunadamente, con la invasión de Putin a Ucrania, tal vez la inflación alta persista un poco más, incluso en Estados Unidos, por los precios de la energía, pero como Biden no volvió a volcar una enorme cantidad de dinero a la calle y como el crédito todavía en Estados Unidos no se ha recuperado, o sea, no está circulando tanto el crédito, no hay emisión primaria y secundaria de dinero que esté muy por encima de la demanda de dinero, como pasó en los primeros meses de Biden y en los últimos meses de Trump. Entonces, la emisión monetaria no ha tenido una aceleración como la que hemos visto el año pasado y a finales a mediados de 2020. Entonces, por cuestiones monetarias no debería aumentar la inflación, debería empezar a la baja, pero ahora tenemos estos problemas de energía, de las cadenas de suministro que todavía no se arregla, la incertidumbre, de la guerra de precios de commodity, y eso podría prolongar un poco más la inflación alta en Estados Unidos, pero de ninguna manera eso quiere decir que esto va a ser algo persistente, o sea, eventualmente debería esto empezar a nivelarse con los productores de petróleo empezando a producir más, los productores de gas, siendo Estados Unidos también uno de los principales productores de gas, también aumentando la producción para compensar lo que podría ser de penalidades que pueden aplicarle a Rusia. Entonces, la narrativa que puede justificar mayores bajas o mínimos que estén por debajo de los que ya ha marcado el Standard & Poor's durante este año, podría llegar a ser, esta vez es diferente, porque pueden decirme, el Standard & Poor's está transitando un contexto de alta inflación, pero además de guerra. O sea, esto es diferente, porque ahora estamos en un contexto de guerra en Europa, pero en un contexto de alta inflación, y eso antes no estaba. O la Fed está subiendo las tasas de interés en un contexto de alta inflación y en un contexto de curva de tasas que se está aplanando, y entonces esta vez es diferente, entonces esta vez sí va a haber un mercado bajista. Entonces podrían justificarlo de esa manera, diciendo no, ahora es diferente porque antes no estaba esto y ahora sí. Bueno, lo que muestra el mercado es que esa narrativa siempre está, siempre, en las correcciones anteriores, en 2018, en todas las otras correcciones grandes donde hay mucha volatilidad y donde la gente se asusta mucho, siempre aparece la narrativa de esta vez será diferente porque esto no estaba en aquel momento y ahora está, entonces esto va a provocar que esta vez sí haya un mercado bajista, a pesar de que todo lo demás me dice que es una corrección de mercado. Bueno, no pasa, o sea, no, pueden decir esta vez será diferente, pero lo que han demostrado los mercados, lo que ha demostrado las acciones en Estados Unidos es que no es diferente. O sea, de que cuando yo miro las causas, veo que lo que me puede provocar el conflicto de Ucrania con Rusia no es lo suficientemente grande para llevar a Estados Unidos, a Europa, a China a una recesión, y que la Fed está subiendo las tasas de interés y que no solo la primera suba de las tasas de interés luego de un contexto de tasas bajas nunca ha generado mercados bajistas y no lo va a generar ahora tampoco, sino que además cuando miro la correlación entre el movimiento de las tasas de interés y las acciones, esa correlación es positiva, es ligeramente positiva, ya lo hemos mostrado acá en varios informes, es ligeramente positiva, o sea que casi que no está correlacionada, pero en absoluto es cierta esa narrativa, esa explicación que dice que la suba de la tasa de interés necesariamente provoca bajas en las acciones porque afecta negativamente a las valuaciones de las empresas. O sea, sí, la premisa está bien, pero la conclusión es equivocada. O sea, la premisa de decir
la suba de las tasas de interés afecta negativamente a las valuaciones de las acciones, eso está correcto. Ahora, de esa premisa, sacar la conclusión de que entonces va a provocar bajas en las acciones, eso es incorrecto y no está validado en absoluto por datos históricos, porque la tasa de interés es solo uno de los factores que intervienen en una evaluación y muchas veces ni siquiera es el más importante, porque el crecimiento de los ingresos, los márgenes de rentabilidad, la estructura de capital de la empresa, el costo promedio del capital de la empresa, todos esos en su conjunto son mucho más importantes que la tasa de interés. Pero bueno, no se extrañen si obviamente vemos mayores bajas, nuevas bajas en el Standard & Poor's, que sigan apareciendo narrativas y que expliquen por qué esta vez sí va a ser un mercado bajista, cuando por más que analicemos, yo por lo menos no encuentro ninguna razón para creer que esto es el inicio de un mercado bajista. Esto para mí es una corrección que ya terminó, que ya tocó su piso definitivo, y esto me lo demuestra bastante bien, porque nuevamente si vamos a finales de 2018 y vemos la corrección de mercado, que fue incluso bastante más fuerte que esta, vemos que terminó de la misma manera, o sea, terminó con un gran rebote, con una gran aceleración alcista, y después, bueno, obviamente el mercado recupera más o menos su ritmo normal, con subas y bajas, pero en absoluto vuelve a ser un mínimo inferior a los que ya generó la corrección de mercado. Y bueno, obviamente si sigo mirando la curva de tasas, nuevamente me marca que tengo una curva de tasas con pendiente positiva. ¿Esto qué implica? Crecimiento económico. Implica que los bancos están dispuestos a brindar crédito. Y bueno, otra cosa que ha pasado, obviamente como la curva tiene pendiente positiva, los que son bajistas, los que están, no sé, dando malas noticias, los que quieren, no sé si asustar a los inversores o lo hacen de buena fe, lo que sea, lo que dicen es que no, claro, como esto está manejado por la Fed, porque la Fed es la que maneja la parte corta de la curva, la que hay que usar es la de 2 años y la de 10 años. Entonces comparan el spread de tasas, o sea, la diferencia de tasas entre la tasa de 10 años y la de 2 años. Entonces ven que está plana e incluso han habido días de la semana donde se ha invertido. Entonces nos dicen que la curva en realidad está invertida, pero como la Fed maneja esta parte, entonces tiene pendiente positiva. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué usarla de 2 años? Justamente, o sea, la razón que dan es porque la parte corta de la curva está manejada por la Fed y esta parte está manejada por el mercado. Entonces dice, a pesar de que la Fed mantiene las tasas bajas, el mercado está diciendo que en realidad tiene expectativa de recesión porque se está invirtiendo la parte media y larga de la curva. Bueno, sí tiene su lógica, puede tener, sí, digamos, puede ser un argumento válido, pero lo cierto es que lo que nos importa de la curva de tasas y la razón por la cual la forma que tiene la curva de tasas nos predice las recesiones es justamente porque la curva de tasas es una muy buena aproximación a la actividad crediticia bancaria. O sea, la curva de tasas nos dice más o menos, o sea, aproximadamente cuál es la rentabilidad que tienen los bancos por tomar depósitos a plazo fijo a corto plazo, generalmente entre 1 y 3 meses, y prestar ese dinero a clientes, por ejemplo, a una hipoteca a 30 años o para, por ejemplo, una pyme que necesita dinero para ampliar la producción y pide un crédito a 10 años, por ejemplo. Entonces, lo que vemos acá en el diferencial de tasas es la rentabilidad aproximada que tendrían los bancos por dar crédito. Entonces, eso es lo que me está marcando la curva de tasas, la actividad crediticia de los bancos, que nuevamente, si van a YouTube y ponen Ray Dalio, cómo funciona la economía, les va a aparecer un muy buen video de 30 minutos de Ray Dalio, donde él justamente explica que el crédito bancario es la savia vital de una economía capitalista, porque es el que te permite poder adelantar la inversión. O sea, si yo soy una pyme, yo soy dueño de una pyme, o me quiero comprar una casa, yo soy una persona que se quiere comprar una casa, no tengo que esperar hasta tener todo el dinero, sino que puedo apalancarme en el banco
y solicitar el préstamo para de esa manera poder invertir hoy, poder comprar una casa hoy. Entonces lo que dice Ray Dalio es que justamente cuando el crédito bancario empieza a restringirse, y obviamente que el crédito bancario se va a restringir cuando esta curva de tasas se aplane o se invierta, lo que pasa en esos contextos es que los bancos no están tan incentivados a dar crédito y entonces al detenerse el crédito se detiene la actividad económica y entonces sobreviene la recesión. O sea, la curva generalmente se invierte un año antes de que eventualmente venga la recesión, pero justamente lo que me está marcando la curva es cómo van variando los incentivos de los bancos para dar crédito. Entonces, esta curva me marca incentivos positivos para los bancos para dar crédito. O sea que personas que van a pedir hipotecas, empresas que van a pedir crédito, deberían recibirlo sin problemas en Estados Unidos y eso dinamiza la actividad económica, eso mantiene circulando y mantiene el crecimiento económico. Ahora, cuando yo vea que la parte corta de la curva empieza a subir porque la Fed empieza a subir las tasas de interés y la parte larga de la curva empieza a bajar porque hay inversores que empiezan a anticipar una recesión y se posicionan en bonos largos, bueno, lo que vamos a ver es que la curva debería empezar a aplanarse hasta que llegará un momento en que se va a invertir. En una curva invertida, claramente los bancos no tienen ningún incentivo para tomar depósitos de sus clientes y para prestar ese dinero para alguna hipoteca o para algún crédito productivo, porque estarían perdiendo dinero, porque estarían pagándole más al que pone un plazo fijo que al que está pidiendo un crédito para una hipoteca. Entonces ahí la actividad crediticia de los bancos empieza a disminuir, hasta que en algún momento casi que se detiene y los bancos solo le prestan dinero a gente muy riesgosa, porque es a la gente que le podrían cobrar una prima adicional, entonces eso podría llegar a traerles problemas, por lo tanto no pueden dar demasiado crédito a ese tipo de clientes, entonces se detiene la actividad económica y eventualmente el país entra en recesión. Por eso creo que está interesante, puede ser lógico tomar la tasa de 10 y de 2 porque dicen que esta parte está manejada por el mercado y no por la Fed. Tiene su lógica, pero no tiene lógica desde el punto de vista económico, porque lo que me interesa justamente de la curva de tasas es, a partir de la curva de tasas, deducir si en este momento los bancos tienen un contexto de tasas apropiado que les incentiva a dar crédito, o sea que les incentiva a que la actividad crediticia de los bancos crezca. Eso es lo que me importa. Y lo que veo es eso, lo que veo es que estoy en un contexto en el cual los bancos siguen teniendo incentivos para dar crédito. Así que pueden decirme lo que quieran o pueden leer un montón de cosas de la tasa de 10 años contra la de 2 años, pero sinceramente no es significativo eso de lo que ocurre con la actividad crediticia de los bancos, y es justamente la actividad crediticia de los bancos la que más nos interesa monitorizar cuando invertimos en acciones, porque justamente es la que nos va a decir si estamos en riesgo de padecer una recesión. Entonces, en este momento, en absoluto parece ser así que todo parece indicar que la economía este año en Estados Unidos va a crecer y que la inflación, a pesar de que puede ser que se mantenga alta, eventualmente irá disminuyendo. Todos los miedos con respecto a la guerra, a la suba de la tasa de interés, ya están incorporados en los precios. Y por supuesto, algo muy importante que nunca está de más aclarar es no prestarle una excesiva atención a lo que digan los Powell, digamos, los presidentes de la Fed, o sea, los altos directivos de la Fed. O sea, nada de lo que diga Powell en conferencia de prensa es vinculante. Powell puede decir, voy a subir las tasas de interés 4 veces este año, y en absoluto eso lo obliga a hacerlo. Entonces, darle demasiada importancia a comentarios que no son vinculantes nos pueden llevar a tomar malas decisiones de inversión, porque vamos a salir antes o vamos a terminar comprando muy tarde. Entonces, no tengamos en cuenta lo que diga Powell como palabra santa, porque él tranquilamente puede desdecirse, y ya hemos dado en informes anteriores varios ejemplos al respecto, como lo de 2018 y 2019.
Así que el contexto sigue siendo favorable a comprar acciones. Desafortunadamente, obviamente si todavía no han comprado, o sea, se aguantaron toda la corrección de mercado y no aprovecharon para comprar cuando la gran mayoría de la gente estaba vendiendo, bueno, ahora hay que comprar con precios bastante más altos, pero siguen encontrándose buenos precios, sobre todo porque esta primera parte de la recuperación ha sido muy rápida, y si tomamos en cuenta que las últimas 10 correcciones del Standard & Poor's en promedio tardaron 3,6 meses en volver al récord histórico, bueno, todavía nos está mostrando el índice que tenemos oportunidad si es que tenemos algo de liquidez, si es que confiamos verdaderamente en que esto ha sido simplemente una corrección de mercado más, como las que hemos visto en 2018 y antes también. Y bueno, y por lo tanto, ahora ya esta corrección terminó y el mercado alcista está reiniciando poco a poco, así que tengamos en cuenta porque vamos a tener un año que va a seguir siendo volátil. Como yo les decía, este tipo de movimientos es normal en los mercados y va a volver a ocurrir, así que no nos asustemos, o sea, que lo que pasó en estos 2 meses y pico, que nos ayude a entender bien cómo son las correcciones de mercado para no asustarnos cuando vengan, porque esto va a volver a ocurrir en algún momento. Vamos a seguir teniendo un año que va a tener una volatilidad más alta que la del año anterior, porque bueno, el conflicto de Rusia con Ucrania sigue, la Fed va a continuar subiendo las tasas de interés, la inflación va a seguir siendo alta, a pesar de que de a poco va a ir bajando, pero va a seguir siendo alta en Estados Unidos, y todavía queda la parte más álgida de la campaña electoral. Así que esto es para tener paciencia, o sea, este es el precio que tenemos que pagar para recibir los rendimientos que nos dan las acciones a largo plazo. O sea, 2019 el Standard & Poor's subió 31%, 2020 con todo y COVID el Standard & Poor's subió 18%, 2021 subió 28%, o sea, los rendimientos, y eso que estoy hablando del índice, si me pongo a hablar específicamente de Apple, de Microsoft, de Google, bueno, estamos hablando de números mucho más altos que eso, pero ya ahí estaría haciendo cherry picking, o sea, estaría seleccionando deliberadamente acciones que anduvieron muy bien, a pesar de que las hemos recomendado muchas veces. Hay otras de las que hemos hablado que no lo han hecho, bien, y en algunos casos incluso lo han hecho mal. Así que teniendo en cuenta el índice como para hablar del mercado en su conjunto, los rendimientos que han dado las acciones han sido excelentes, incluso en lo que fue el peor momento del COVID, incluso el 2020 fue un año bueno. ¿Y cuál es el precio que tenemos que pagar para disfrutar de estos rendimientos que las acciones en Estados Unidos nos brindan a largo plazo? Bueno, estos episodios de volatilidad, de incertidumbre, en el que tenemos que mantenernos calmados, no perder el foco, no perder nuestra estrategia de inversión y no perder nuestros objetivos de inversión. Y de esa manera, si es que tenemos liquidez, poder aprovechar en este contexto donde la gente se pone muy emocional, porque vuelvo a repetir, la principal causa de toda esta baja que vimos entre enero y marzo no fue la suba de la tasa de interés, no fue la guerra de Ucrania con Rusia, fue el sentimiento inversor. Y el sentimiento inversor, así como llega, se va y el mercado se recupera y sigue, porque a corto plazo los mercados se mueven mucho por sentimiento inversor, pero a largo plazo, cuando uno mira los movimientos de las acciones a lo largo de varios años, el movimiento de las acciones termina tarde o temprano reflejando las ganancias de las compañías. Y por lo tanto, si tenemos buenas empresas, sabemos bien qué es lo que tenemos en nuestro portafolio, compramos empresas de calidad, con ventajas competitivas duraderas en el tiempo, como las tres que mencioné, Apple, Google, Microsoft, por ejemplo, Amazon también, por supuesto. Nos va a ir bien, a las largas nos tiene que ir bien, porque históricamente las acciones se mueven así, se mueven en base a las ganancias que van teniendo todos los años. Y si estamos comprando acciones de buena calidad, que tienen un retorno sobre la inversión por encima del 10, el 15%, a la larga vamos a terminar ganándole al índice, a pesar de que esas acciones a veces suelen ser bastante volátiles y nos prueban un poco nuestra emocionalidad. Si sabemos bien qué compramos
y por qué lo compramos y cuáles son las ventajas competitivas de esas empresas y quiénes son las personas que están dirigiendo la compañía y si son personas idóneas, son personas que tienen sus incentivos alineados con los de los accionistas, bueno, por pura lógica, por pura sensatez, por puro sentido común, a la larga nos tiene que ir bien. Entonces, toleremos este tipo de movimientos y de esa manera vamos a poder disfrutar de los rendimientos que brindan las acciones de Estados Unidos a largo plazo. Así que, bueno, yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.